Hoy te voy a mostrar cómo hicimos para que la cartera de mi padre, que es esta persona que está acá, esta es mi madre, y esta foto es muy significativa y quédate hasta el final del video porque vas a entender el porqué, pero cómo hicimos para que rinda 55% en un año, en dólares, en un año, ganándole por ese año 20% creo al S&P 500 y ahora les voy a mostrar todo el paso a paso, no me voy a guardar nada. Y un dato que me parece no menor, yo no aprendí nada de finanzas de mi padre es mecánico de colectivos, así que nada que ver. Pero bueno, me parece importante. Entonces les voy a mostrar todo, no me voy a guardar nada, les voy a mostrar en qué invertimos todo. De hecho acá tengo el broker abierto con ese periodo y todo. Pero bueno, les voy a mostrar eso, así que empecemos. Bien, todo empezó una vez que estábamos tomando algo con mi padre. Acá estamos él y yo en Casa Batlón, Barcelona. Y acá también esto es Barcelona, tomando un vino muy bueno. Estábamos tomando algo y me dice, che, quiero empezar a invertir. Hace unos años, no hace mucho, ya de grande, pero bueno, me veía a mí que yo invertía y me dice, che, ¿puedo empezar a invertir? Sí, por supuesto que sí, ¿por qué no? ¿Qué hicimos en esa conversación que tuvimos? Bueno, seteo expectativas, o sea, ¿qué esperás de las inversiones? Identificamos en qué punto se encontraba, que yo ya lo conocía, yo sabía que él era muy bueno ahorrando dinero, pero no invirtiéndolo, ¿sí? Eh, Entender su perfil de inversión ideal, o sea, entender qué riesgos puede correr mi padre, de qué se tiene que hacer cargo sí o sí, en qué se puede arriesgar, en qué no, qué plazo va a usar para invertir. ¿Sí? Todo esto para mí fue muy fácil porque fue mi padre, pero si no, esto se hace en una llamada y yo puedo entender todo. Revisar si ya había invertido o si estaba invirtiendo en algo. Yo ya sabía que no, en alguna propiedad quizás alguna vez, pero yo ya sabía que no. Y por último, setear objetivos de inversión. Que de nuevo, atentos a esta foto y al final, porque esto tiene que ver. Entonces, después que tuvimos esa conversación, que estábamos tomando algo un verano, me dijo, bueno, empiezo a invertir. Dale, buenísimo. Esta parte no fue fundamental para él porque yo manejé su plata, o sea, yo manejé su dinero. Entonces, él no tuvo que entender sobre brokers y nada. Quizás algunas cosas básicas cuando tenía que transferir plata, pero algo muy básico. Pero si no, yo le hubiera explicado, bueno, esto es el broker, acá se compran acciones, acá se venden, así se navega y acá ves cuánta plata tenés y cuánto invertiste y bla, bla, bla. No hizo falta porque lo hice yo. Pero sí hicimos la parte más importante. Una vez que teníamos hecho eso y que él empezó a invertir, fíjense que yo acá tengo anotado cuando él empezó el 15 de noviembre de 2023, ¿sí? 250 pesos, que en ese momento el dólar valía menos de 1000 pesos, entonces fueron 257 dólares más o menos. Y ahí él empezó a invertir. ¿Y qué hicimos al principio? ¿Qué es lo que hago con todos mis clientes, ya sea mi padre, amigos o clientes que no conozco? Armo una base sólida de fondos de inversión para tener una buena diversificación en el portafolio. Diversifico por riesgos, rubros y plazos. Escaneo las acciones de los rubros elegidos y veo qué acciones tienen una buena oportunidad para comprar y selecciono las acciones y los porcentajes. En este caso, fíjense que 250.000 pesos el 15 de noviembre de 2023. Yo, opa, yo en ese momento la mayoría del dinero lo puse en S&P 500 y QQQ. Me vas a decir, Juanchi, ¿cómo le querés ganar al S&P 500 invirtiendo en S&P 500? Bueno, no solo invertir en S&P 500, sino que en el QQQ, que es Nasdaq, y en Meta. Pero atentos a lo que viene después. ¿Sí? Entonces, nada, hicimos eso y yo empecé a invertir. Ojo porque acá tengo todo ese año y fíjense que no solo invertí en el S&P 500 y en QQQ, sino que invertimos en muchas otras acciones como de mercados emergentes también, Petrobras en Brasil, sí, China u otros activos más quizás conservadores o en cuanto a, no conservadores, sino que en cuanto a acciones más tranquilos, más seguros. Bueno, ¿y qué siguió después de eso? Primero, dejar pasar el tiempo, un mes. Mi padre es muy constante con su ahorro. Cada vez que cobraba su sueldo me transfería para invertir. A veces más, a veces menos, pero un promedio de 200 dólares mensuales fue siempre sí o sí. Y eso es importante también para ver que se puede ganar dinero invirtiendo a poco. Lo importante está en la consistencia. Pero bueno, una vez que pasó el primer mes, evaluamos qué estaba pasando en el mercado, qué sentía la gente, qué pensaba la gente en cuanto a las acciones de nuestro portafolio. En ese momento pocas. Eso se llama sentimiento de mercado, teniendo en cuenta panoramas globales, ¿sí? Como qué está pasando en el mundo, si hay países en guerra o no. Bueno, todo eso es importante. Obviamente miro porcentaje de rendimiento, veo si vender, comprar o mantener acciones dentro del portafolio y controlo obviamente mis decisiones en base a emociones. Que para mí esto no es un problema, pero para gente que quizás empezó a invertir y el primer mes bajó, te empieza a decir, che, ¿por qué bajó? Vendámoslo. Y quizás al mes siguiente sube el doble. Pero como tomó una decisión en base a una emoción, vende antes o toma más decisiones de compra. Che, subió mucho, compremos más. Y si subió mucho, probablemente no siga subiendo lo mismo o más
Entonces toman malas decisiones de compra ahí también. Y eso es algo que está mal y que te puede perjudicar tomar decisiones en base a emociones. Entonces hay que tomar decisiones basados en datos, ¿ok? Después de eso viene la fase de mantenimiento del portafolio y escalado. O sea, ¿qué hicimos con mi viejo? Esto, todos los meses, a veces 100, a veces 200, a veces más de 200, ¿sí? Pero todos los meses invirtió consistentemente sin fallar uno. Y eso se los puedo mostrar acá. Noviembre, diciembre, diciembre, diciembre. Enero, enero. ¿Se ve? Sí, se ve. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y llegamos de nuevo a noviembre, que acá yo corté el filtro de noviembre a noviembre porque estamos viendo esto ahora, pero todos los meses consistentemente. Entonces esto es muy importante, que es una fase de agregar más capital y ver si mantenemos o modificamos la cartera, que esto es lo que fui haciendo yo acá, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poco en qué invertíamos. Y balancear la cartera con los porcentajes definidos y no arriesgar de más el capital. El ejemplo que pongo siempre yo es, si yo tengo $1000 y quiero 50% en fondos, 50% en acciones. El fondo rinde 1% mensual, las acciones pueden rendir X porque son variables, no sé, 10 positivo, 5 negativo, o 20 negativo, o 5 positivo. Entonces, supongamos que las acciones rindieron 20% y el fondo 1% mensual. Si yo quiero tener 50% de mi patrimonio, cuando tenía $1000 eran 500 y 500. Ahora, después de un mes tengo 505 en los fondos y tengo, si rindieron 20% de las acciones, 510, no. 10 son 50, $600 en los fondos, perdón, me trabé. Ya no tengo $1000 totales. Tengo $1105 totales. Si yo quiero 50 y 50, tengo que vender una porción de las acciones y meterla en los fondos para que sea ese balance 50 y 50. Entonces voy a vender de 1105 son 552,50 y tengo 600, voy a vender 67,50 de las acciones para meterlo en los fondos y que me quede el 50% de mi capital en cada una de esas inversiones. Eso se llama balancear el portafolio o la cartera y es muy importante para no arriesgar dinero de más, ¿ok? Ahora, atención, porque acá se construye el patrimonio y la riqueza a largo plazo. ¿Qué es? Evaluar qué está pasando con nuestras acciones, tomar decisiones, mantener, agregar capital, invertir más, tomar decisiones, agregar capital, tomar decisiones, agregar capital, tomar decisiones. Así en el largo plazo va creciendo. Y un detalle no menor es que fíjense que, bueno, les voy a dar el dato ya. Ese año, no, esperen, ahora se los voy a dar ahora, pero ya lo vieron. Bueno, después de esto, acá hay una fase que en ese momento no existía o no estaba tan en auge, la IA, pero yo estoy desarrollando algo ahora que básicamente la IA automatice los procesos, ¿sí? O sea, que nos dé noticias sobre el estado de las empresas dentro del portafolio, que analice ratios, valores, la evaluación de las empresas, a ver si están subvaluadas o sobrevaluadas, para ver si están caras o baratas dentro del mercado, digamos, para tener claridad. Que haya un escáner de oportunidades de empresas baratas o lastimadas injustificadamente, que pasa mucho en los mercados, y que haga reportes mensuales de la cartera. O sea, en este momento yo hacía eso manual. Ahora estoy desarrollando algo que dentro de poco ya voy a sacar, que se hace todo con AI, muy claro, basado en datos. Así que, nada, eso es un paso que me gusta comentar, pero en ese momento yo lo hacía manual. Y después de eso, lo que queda es esto, que es lo que le iba a decir recién, que es ganar la S&P 500. ¿Por qué? Porque si el S&P 500 es nuestro benchmark, nuestra marca a superar, y estamos arriesgando de más y ganamos menos, estamos arriesgando dinero innecesariamente. Entonces, ese año el S&P 500 de noviembre a noviembre, ¿sí? De noviembre a noviembre, bueno, justo ahí dice 11, pero en realidad es acá donde empezó, rindió 34,78% en dólares. Pero la cartera de mi padre rindió 55,57% en dólares. Una barbaridad que no todos los años se da. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. No es que esto se pueda hacer a ciencia cierta. Pero basándonos en esto, invirtiendo en acciones de países y acciones emergentes y empresas emergentes, como por ejemplo Brasil, China, y además algo que fue fundamental para nosotros, bonos de Argentina, ¿sí? Deuda argentina, obviamente siempre ampliando la base
de los fondos para diversificar, pero bonos de Argentina, AL30, GD35 y también empresas como Pan American Airlines, como bueno, fondos de Brasil, ¿sí? También cosas conservadoras como Coca-Cola. Fíjense que hicimos una diversificación bastante grande, pero siempre invertimos en cosas un poquito más riesgosas. Bancos argentinos, esos años, ¿sí? Que no me acuerdo si estos fueron winners o losers en ese momento, pero sí nos dio 55% de rentabilidad. Pero siempre bonos, ¿sí? Que en ese momento nadie creía y nadie pensaba que se iban a pagar. Y bueno, todavía siguen vigentes, no es que vencieron, pero ya los liquidamos, pero subieron mucho ese año. Y algo más importante es que no es que mi padre puso, en total invertimos $2.600 y la cartera al final del periodo de ese año valía $4.051. O sea, ganamos $1.447, más de la mitad de lo que invertimos, impresionante. Pero más allá de eso, no es que esto se puso desde el principio y durante todo el año se generó un rendimiento del 55%. Que hubiera sido loco y impresionante. Pero bueno, lo más impresionante de eso es que se fue agregando capital de a poco. ¿Qué quiere decir esto? Que esto rindió mucho más del 55%. Porque esto, que fue lo último, en un mes, no rinde el 55%. O sea, no agrega ese porcentaje, digamos, al ponderado total. Entonces, fíjense cómo solo invirtiendo, que acá está el promedio, ¿sí? Uy, promedio $200 al mes, $200 al mes, que no es mucho para alguien que trabaja, alguien grande, generamos una ganancia de $1.400 en un año, 55%. Fue una verdadera locura, como invirtiendo en base de fondos para diversificar y asegurarnos y que cuando cae el mercado no caiga tanto, pero también en riesgo, acciones de países y empresas emergentes, ¿sí? Como la deuda argentina, por ejemplo, o bancos argentinos, o incluso e-commerce en China como Alibaba, y un montón de otras cosas que mucha gente no ve o les da miedo, y es entendible, pero con una buena cartera diversificada no debería darte miedo. Bueno, así nosotros logramos ese rendimiento superando al S&P 500 y fue una locura. Y acá viene lo más importante de todos y por lo que les dije yo que la primera foto era significativa. Para mí, una vez que ya tenemos esto bien armado y tenemos un capital armado, hay que pensar en diversificar. ¿Cómo se puede diversificar? O en cripto, que bueno, para el perfil de mi padre no daba, o en propiedades. Mi familia ya tenía algunas inversiones, pocas, casas propias que bueno, después, no sé, se mudaron de casa y les quedó una casa, pero no mucho más que eso. eh, Inmobiliarias, ¿no? Inversiones inmobiliarias. Entonces, para mí, una vez que uno tiene una buena cartera y la va alimentando mes a mes, tiene que empezar a pensar en inversiones inmobiliarias. Quizás si tu cartera creció mucho y tenés la capacidad de liquidar la mitad, vender la mitad y hacer una inversión inmobiliaria, es una buena opción. Porque si bien es más lento el crecimiento, la revalorización de las inversiones inmobiliarias, quizás, y se los dice a alguien que está en el rubro inmobiliario, compré, remodelé y vendí departamentos, trabajé en inmobiliarias, mi mejor amigo tiene inmobiliaria, tenemos muchos amigos inmobiliarios, produzco un podcast del mundo inmobiliario que se llama Derecho Info, conozco desarrolladores, conozco gente, bueno, estoy muy metido, mi familia invierte en propiedades, estoy muy metido en el mundo inmobiliario, entonces para mí es importante también diversificar el portafolio y también me gusta ayudar a la gente en eso, o sea, que más allá de que les vaya bien el mercado, entiendan que hay un mercado paralelo que, no paralelo, es otro mercado que son las propiedades, que es muy importante tener y hacer base ahí y tener propiedades y ir juntando, digamos, acumulando metros y tierra a largo plazo, perdón. Entonces también, nada, me gusta ayudar a la gente conectándolo con brokers, con desarrolladores y teniendo buenas oportunidades. ¿Y por qué les digo que es significativa esta foto? Es muy importante, porque esta no es simplemente una foto de mis padres en un terreno y ya. Uno de los sueños más grandes de mi padre es cuando se jubile irse a vivir a Tandil. Y esto que está acá, ellos son estos dos, esto es en Tandil, y esto que está acá atrás no es simplemente un terreno, sino que es un terreno que compraron ellos para construir su casa, para que cuando en unos años mi padre se jubile se vaya a vivir a Tandil. Y para mí eso es muy importante, porque él está cumpliendo un objetivo y un sueño, pero es un objetivo que se planteó en 2023, en realidad mucho antes, pero bueno, una de las partes era eso y lo que les dije, no es que gracias a estas inversiones él pudo comprar ese terreno, no. Pero bueno, fue parte del proceso y entender que es importante invertir en propiedades. Probablemente esa cartera cuando se liquidó se usó para este viaje o alguna parte para pagar algo de esto quizás. No importa, lo que importa es entender la mentalidad que
después de muchos años de mi padre, que mi padre cuando era chico era una persona muy pobre y logró salir adelante en base a trabajo y esfuerzo, y eso es algo que yo agradezco mucho porque también me lo transmitió, pero logró entender que es importante invertir y poner tu dinero en mercados como las acciones y en tierra también. Más allá de que sea para vivir y que no te vaya a dar como una renta, eso se va a revalorizar seguramente. Y si no, también es un muy buen refugio de valor, las propiedades, los metros de la tierra. Así que nada, les quería contar el caso de mi padre y cómo hicimos para que su cartera renda 55% en un año. Después, bueno, por estas cuestiones que están acá, dejó de invertir en el mercado, no pasa nada, seguramente en algún momento volverá. Igual mi familia invierte un poco en mercados financieros. Eh, pero les quería contar el caso de mi padre y cómo hicimos aplicando esta misma metodología desde 2023. Si no lo vieron, también está el caso de Manu, que aplicando la misma metodología logramos la mitad de rendimiento de mi padre en un año, lo logramos con Manu en un mes, que fue una locura. Pero bueno, aplicando esta misma metodología que no falla hace años, se pueden lograr buenos resultados sin arriesgar dinero de más, sin seguir recomendaciones genéricas, sino hechas a medida para cada persona. Así que nada, espero que les haya servido, les haya gustado y nada, nos vemos. Gracias por mirarme. Chau, chau.